Hoy se ha dado una circunstancia especialísima en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 63ª, ¿no? El reverendo de la Orden Marek Knoll de Escoto, presidiendo la Asamblea de la ONU, haciendo gala de su español, que es un idioma oficial en la ONU, y Fernando Lugo, Monseñor Fernando Lugo, presidente ahora de Paraguay, se encuentran y uno le da la palabra al otro. Dos sacerdotes, auténticos sacerdotes del pueblo, progresistas y partidarios de la teología de la liberación. Así que una conjunción de eventos realmente estupendos y una reivindicación del verdadero mensaje cristiano, ¿no? Que no es precisamente el del apoyo al poderío económico. Nueva York nos lleva otra vez el bloque, porque hoy nuevamente se volvió a escuchar nuestro idioma y en mensajes contundentes, de los cuales le daremos apenas una referencia, porque no tenemos espacio para mostrarle lo que dijo cada presidente. Pero en estos acontecimientos en pleno desarrollo vamos a ir mostrando segmentos. Cerraremos con el presidente Uribe y les mostraremos además qué ha pasado con Ingrid Betancourt, por lo menos para los franceses. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Fernando Lugo Méndez, presidente de la República del Paraguay. Uno no puede menos que recordar a Monseñor Romero cuando un hombre de Centroamérica y de la Iglesia Progresista le da la bienvenida a otro de la Iglesia Progresista, la única que puede haber con el mensaje cristiano. Señor presidente de la Asamblea General, don Miguel de Escoto. Señora vicesecretaria general, Asha Ros Mijiro. En nombre de la nación paraguaya, quiero expresarle, señor presidente, mis más sinceras felicitaciones por su elección para presidir esta 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas y augurarle éxitos. Este es un sitio donde el poder del mundo escribe todos los años una historia que debe, sobre la alta retórica política, constituirse en herramienta que produzca la poesía de eliminar el hambre, el abrazo de la equidad entre las naciones y la arquitectura de un futuro mejor para todos y para todas. Tengo fe que en un día estas gigantescas estructuras que nacieron para evitar la guerra se oriente cada vez más a buscar el pan y erradicar el hambre, la desnutrición en el mundo y las muertes masivas por pestes o violencias de toda índole. Luego de 61 años de gobierno de un solo partido político, y por primera vez en la historia política de mi país, un partido entrega el poder a través de las urnas como corresponde dentro del Código Democrático. Paraguay se integra a los vientos de cambio democrático en la región. Por eso estamos empeñados en aplicar políticas sociales que apunten al combate, a la lucha contra la pobreza extrema. No es posible pensar en un desarrollo sostenido cuando el mercado y el Estado niegan oportunidades a los más débiles. No es posible tampoco sostener la democracia con la exclusión de las grandes mayorías del beneficio económico. Por esta razón, creemos en el crecimiento económico, pero con equidad social, y en la responsabilidad medioambiental que representa el eje central de nuestras políticas públicas. Este nuevo gobierno, instalado el 15 de agosto del 2008, ha sido protagonista de un hecho histórico de solidaridad ante los pueblos y entre los pueblos democráticos de América Latina, en responder
de forma rápida en la defensa de gobiernos electos democráticamente, como el caso de la hermana República de Bolivia en el contexto del UNASUR. Asimismo, agradecemos la solidaridad de los países hermanos que frente a un potencial riesgo de inestabilidad han manifestado su voz de preocupación y solidaridad con el proceso paraguayo. Hace 2 semanas, antes de concluir el primer mes de gobierno, empezamos la gran guerra contra la ilegalidad en la gestión gubernativa. Las mafias que dialogaban con el poder público su libreto de bochornosa y prodigiosa renta se encuentran en el peor momento de su historia en el Paraguay. No descartamos que la exclusión de las mismas del beneficio de las escandalosas ganancias que provocaban millonarios de la noche a la mañana empiecen a atrincherarse y aún formulen intentos concretos de inestabilidad política y económica. Para el remanente político en Paraguay, abrevada todavía por el estilo fascista y clientelista, la respuesta de este gobierno se formula con serenidad pero con firmeza: intolerancia absoluta a cualquier intento antidemocrático y puertas cerradas al diálogo chantajista con las últimas tentativas de revivir modelos perimidos de acceso al poder. La forma única de las relaciones económicas, vía el mecanismo de mercado que se vendió a América Latina, la especulación financiera de la década del 80, que endeudó a nuestro continente, y la minimización del rol del Estado que ensanchara la franja de la pobreza, están probadas como prescripciones impuestas y equivocadas, con altos costos sociales para nuestros pueblos. Hoy se reedita esa crisis financiera en economías desarrolladas, como producto de una especulación inmoral que igualmente afecta al bienestar de la gente. Esta especulación es movida por el único afán de lucro que privatiza los beneficios y socializa los costos de las economías de mercados no regulados. Lo irónico es que los más pobres, los que menos son responsables de los cambios climáticos, son los que más sufren las consecuencias. En términos de grandes responsabilidades, asistimos con frecuencia a la ironía de los enunciados que imponen niveles de preservación en áreas del mundo ya oprimidas por la pobreza y la exclusión, mientras se observa una sostenida indiferencia y deprimida autocrítica en los espacios políticos que lideran la suerte del mundo, y que la amistad, con su contenido de valores, con sus principios, resplandezca más temprano que tarde a la hostilidad tan presente en nuestros días. Muchas gracias. Naturalmente hubo un saludo muy especial de un sacerdote a otro, y ambos en el campo progresista, ¿no? Al presidente de la República del Paraguay por sus palabras. Ruego a los representantes permanecer sentados mientras con la vicesecretaria general bajamos a saludar al presidente Lugo. Se recuerda ciertamente de esas luchas, tantos curas y monjas progresistas que fueron asesinados en Centroamérica, sobre todo en la época de los Irán Contra, ¿no? Y recuerdo que fue precisamente un sacerdote paraguayo el que me dio las primeras lecciones de sociología cristiana y me enseñó lo que era el imperialismo. La ironía es que lo hacía en uno de los colegios de la alta burguesía, pero había sido capellán de asalto en la guerra del Chaco y decía: formé a la flor y nata de mi país para después darle la extrema unción en una guerra fratricida
por culpa de una compañía petrolera de un lado y un imperio, y otra compañía petrolera del otro y otro imperio. La guerra entre Bolivia y Paraguay por el presunto